calcular la siguiente integral doble, donde r está acotada por y igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y x por 2 menos y igual a 2, realizando el cambio x igual a u más v, y igual a v sobre u más v. Lo primero que tenemos que verificar es la inyectividad del cambio de variable. Es decir, que si tenemos u más v igual a más b, y tenemos v sobre u más v igual a b sobre a más b, entonces, ¿bajo qué condiciones u es igual a y v es igual a b? Si tenemos que u más v, que es igual a más b, es diferente de 0, podemos sustituir en la ecuación de abajo y cancelar el denominador, ya que son iguales, y deducimos que b es igual a v. De eso se sigue, sustituyendo acá, que a es igual a u, o que u es igual a, siempre y cuando, siempre que u más b sea diferente de 0, es decir, que b sea diferente de menos u. Esta es la condición para la inyectividad. Si b es diferente de menos u, entonces la función es inyectiva. La transformación, el cambio de variables es inyectivo. A continuación vamos a calcular el jacobiano, ya que tenemos las expresiones de x y de y en función de las nuevas coordenadas. Entonces calculamos derivada parcial de x en u, 1, derivada parcial de x en b, 1, derivada parcial de y en u. Hay que utilizar la regla de la cadena. Y es igual a b sobre u más b, que se puede escribir como b por u más b a la menos 1. A partir de ahora ya no estoy haciendo la diferencia entre esta b y esta otra b. Por simplicidad me estoy refiriendo de hoy en adelante a la v. Bien, entonces si queremos calcular la derivada parcial de y respecto de u, vemos a b como constante, derivamos con la regla de la cadena, de ahí el interés de escribir esto en forma de exponente negativo. Como ves, constante, sigue multiplicando, menos u más b a la menos 2. Entonces tendríamos menos b sobre u más b cuadrado. De la misma manera derivamos respecto de b, y esta vez hay que utilizar la regla del cociente, porque en la expresión de y en términos de b y de u, b aparece tanto en numerador como denominador. Les dejo este cálculo. Deberían obtener u sobre u más b cuadrado. U sobre u más b cuadrado. Calculamos el determinante. El determinante, luego de simplificaciones, nos va a dar 1 sobre u más b. Ya tenemos el jacobiano, tenemos dónde es inyectiva, siempre que b sea distinto de menos u. Lo que vamos a hacer a continuación es identificar las regiones, la región R original y la nueva región R' del cambio de coordenadas. Utilizaremos colores para hacer esto. Primero, y igual a 0 corresponde al eje X. Aquí lo estoy marcando con azul. Con púrpura, y igual a 1. Esto es una recta paralela al eje X con coordenada en Y constante igual a 1. Y igual a 1. Ahora vamos a hacerlo con verde. X igual a 0 corresponde al eje Y. Espero que se alcance a distinguir en sus pantallas. X igual a 0. Y finalmente esto lo voy a hacer con rojo. X por 2 menos y igual a 2. Esto de acá
si ustedes despejan y en términos de x, representa una hipérbola. Una hipérbola equilátera que tiene sus asíntotas horizontales y verticales, x igual a 0 y y igual a 2. Dos puntos interesantes de esta hipérbola son los valores correspondientes constantes para y. Cuando y igual a 0, por ejemplo, reemplazar acá, tendríamos x por 2 igual a 2, de donde x debe ser igual a 1. Este punto de acá, punto con coordenada en x1 y y0. Ahora bien, cuando y es igual a 1, nuevamente reemplazando en la ecuación de la hipérbola, tendríamos x por 2 menos 1 igual a 2. 2 menos 1 es 1, entonces x debe ser igual a 2. Cuando y igual a 1, x igual a 2. Acá está el punto que tiene coordenada en y0 y en x2. Y el punto de la hipérbola es este punto 2, 0. Se puede verificar que la gráfica entre estos dos puntos tiene esta curva, es representada por esta curva. Bueno, entonces esta es mi región R, mi región inicial. Ahora vamos a ver qué sucede mediante las transformaciones de coordenadas x igual a u más b y y igual a b sobre u más b. Vamos a analizar qué sucede con cada lado de esta región. Primero, vamos a ver qué pasa con x igual a 0. A ver, x igual a 0. Reemplazo en las ecuaciones de cambio de coordenadas como x es u más b igual a 0. Eso quiere decir que b igual a menos u, pero ojo, sobre esta recta no hay inyectividad, no es inyectiva. Además, recordarles que el jacobiano delta xy sobre delta v que hemos calculado era igual a 1 sobre u más b. Es decir, si u más b es 0, este jacobiano es diferente de 0, no es invertible. Entonces hay que eliminar la recta u más b igual a 0. Esta recta se encuentra dibujada en este plano v, acá en líneas punteadas, y como sobre esta recta el jacobiano es igual a 0, entonces hay que suprimir toda esa recta. No consideramos entonces x igual a 0 en la transformación. Veamos ahora qué sucede con y igual a 0. Esta línea azul, y igual a 0, se transforma en, reemplazo en las ecuaciones de transformación, y es igual a b sobre u más b. Entonces, b sobre u más b, que es y, es igual a 0. Como u más b no puede ser 0, puedo pasarlo a multiplicar y deduzco que b es igual a 0. Ahora, b igual a 0 corresponde al eje u en el nuevo sistema de coordenadas v. Entonces, b igual a 0. A continuación vamos a ver qué sucede con la recta y igual a 1. Y igual a 1, eso implica que como y es b sobre u más b, igual a 1, u más b paso a multiplicar, tendríamos b igual a u más b. Se cancela b y me queda u igual a 0. Entonces y igual a 1 se transforma en u igual a 0, que es el eje b. ¿Sí? Es el eje b. Donde aquí el origen de las coordenadas v está dibujada con un círculo vacío, porque hay que retirar toda la recta y en particular hay que retirar este punto, ¿no? Hay que retirar esta recta que tiene ecuación u más b igual a 0, donde no hay inyectividad, y además el jacobiano acá no sería diferente, estaría no definido, y por lo tanto no podemos considerar esa recta u más b igual a 0. Por lo tanto, aquí quitamos este punto fuera. Eso no va a causar ningún problema en el cálculo de la integral, ya que si suprimimos un punto o algunos puntos de la región de integración, el valor de la integral va a seguir siendo el mismo. Eso es un resultado
un poco avanzado de cálculo de integrales múltiples que no vamos a demostrar, pero que sin embargo vamos a admitir. Bueno, entonces regresando a las transformaciones de coordenadas, y igual a 1 de la región R se transforma en u igual a 0 de la nueva región de integración. Eso es el eje B para el nuevo plano de coordenadas V. Vamos a ver qué sucede ahora con este arco de acá, el arco correspondiente a la hipérbola. El arco tiene ecuación x, 2 menos y igual a 2. Reemplazo los valores de x y y. X es u más b por 2 menos y. Y es b sobre u más b. Esto igual a 2. Si calculamos, tendríamos u más b. Efectuamos la suma en el segundo paréntesis, homogeneización de denominadores, u más b sobre 2u menos 2b, 2u más 2b con menos b nos da menos b, o más b, igual a 2. Aquí se cancela u más b, y tendríamos que b va a ser igual a, despejando, 2 menos 2u. La hipérbola o el arco de hipérbola se envía entonces sobre esta recta, o bueno, sobre un segmento de esta recta. La recta b igual a 2 menos 2u. Podemos graficar esta recta dándonos dos valores de u, una pequeña tabla de valores u versus b. Por ejemplo, qué pasa cuando u0 y qué pasa cuando u1. Cuando u es igual a 0, tenemos que b es igual a 2, cuando u es igual a 1, b igual a 0. Bueno, entonces pasa por los puntos 0, 2 en el plano V, 0 en U y 2 en B. 1, 2. Y por el punto 1, 0. 1 en U y 0 en B. Esta es la recta de ecuación B igual a 2 menos 2u. Y aquí tenemos dibujada entonces la nueva región de integración R'. Esta región R entonces se transforma en este triángulo rectángulo en el plano V, donde excluimos el vértice que se encuentra en el ángulo de 90 grados. Eso, como dije anteriormente, no va a cambiar el valor de la integral doble. Bueno, entonces ya tenemos identificada la nueva región de integración. Ahora vamos a hacer uso de la fórmula de cambio de variable para poder resolver finalmente esta integral. Voy a colocar esa fórmula acá arriba, bueno, acá a un lado. Nos dice que la integral doble sobre R de f de xy de a se puede obtener haciendo un cambio de variable sobre la integral doble de una nueva región R' de f del cambio de variable. Entonces sustituimos x por x de v y y de v por valor absoluto del jacobiano de esta transformación, de este cambio de coordenadas, delta xy sobre delta uv, diferencial de área. Bien, esta es la fórmula, la vamos a utilizar acá. La región que tenemos en las nuevas coordenadas en el plano V es una región que es de tipo 1 o de tipo 2, así que nosotros podemos decidir en qué orden nos conviene integrar. Bueno, vamos a ver qué sucede con la función. Bien, la integral original era una integral sobre la región R de x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y e a la xy, diferencial de área. Ahora va a ser una integral sobre la región R', el triángulo rectángulo D. Hacemos el cambio de variable, ¿no? X es u más b, entonces acá tendría u más b cuadrado. Y es b sobre u más b, entonces b sobre u más b. Exponencial de x por y. Ahora x por y, acá tenemos las expresiones de x por y, nos va a dar simplemente b por el valor absoluto del jacobiano. El jacobiano está acá calculado, lo hemos calculado anteriormente, es 1 sobre u más b, que tiene que venir en principio en valor absoluto, ¿sí? Pero como en la región de integración u y b son positivos,
Entonces este valor absoluto no hace falta porque suma de positivos es positivo y lo podemos suprimir. En realidad aquí no hace falta que utilice el símbolo valor absoluto, puedo escribir simplemente 1 sobre u más b, diferencial de área. Nos da entonces u más b por u más b al cuadrado con el u más b cuadrado, terminan simplificándose, ¿no? Este cuadrado se va con este u más b y con este otro u más b, quedándome integral sobre r' de b e a la b de a. Bueno, tenemos que calcular ahora esta integral. La integral de b e a la b se puede hacer en b, no hay ningún problema, se integra por partes, así que da lo mismo en qué orden integremos primero. Yo voy a integrar primero en b y después voy a integrar en u. Entonces, para integrar en b, siempre de línea a línea para la primera integral. Y como hacemos esta integral primero en b, va a ser desde la línea que esté más a la izquierda hasta la línea que esté más a la derecha. Bueno, perdón, si es la integral en b es más bien desde la línea de abajo hacia arriba en b, desde la línea que está más abajo hasta la línea que está más arriba. Eso va a ser entonces desde la línea b igual a 0 hasta la línea b igual a 2 menos 2u. Entonces, desde b igual a 0 hasta b 2 menos 2u. Y la integral externa, la que hacemos en u, de punto a punto, de valor constante a valor constante. Va a ser entonces desde u igual a 0 hasta u igual a 1. Desde 0 hasta 1. Desde u igual a 0 hasta u igual a 1. Bueno, esto hay que calcularlo. Esto se puede integrar por partes, el método abreviado. Elijo algo que voy a derivar y algo que voy a integrar. Voy derivando sucesivamente. Derivada de b1, una derivada más 0, integral de e a la b, otra vez integral de e a la b, e a la b. Me baso en estos esquemas donde los signos alternan, más, menos, de forma que la integral va a ser b e a la b menos e a la b. Bueno, esta forma de integrar por partes la podemos aplicar acá. ¿Qué me queda entonces para el cálculo de mi integral doble? Integral de 0 a 1 de la integral de b e a la b es b e a la b menos e a la b. Faltan sustituir los límites, b igual a 0, b igual a 2 menos 2u, de u, integral de 0 a 1, reemplazando tendríamos 2 menos 2u, e a la 2 menos 2u, menos e a la 2 menos 2u, menos el reemplazo en b igual a 0, pero cuando reemplacemos b igual a 0, el término b a la b va a ser 0, solo va a quedar e a la b, e a la 0 que es 1, pero como está precedido de menos, y hay que restar, menos menos, más. Bueno, nos queda esta integral, que otra vez se puede resolver por partes. ¿Sí? Se resuelve por partes, se elige algo fácil, algo que se pueda derivar, parte polinomio, por ejemplo, la parte polinomial, y se integra la parte exponencial. Bueno, después de calcular esa integral por partes, reemplazando los valores, el resultado final debería ser 2. Entonces el valor de esta integral es igual a 2. Para integrar por partes pueden revisar este método de integración, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, o pueden revisar algunos videos míos anteriores que trataban sobre integración por partes.